Muy buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, bendiciones. El tema de esta tarde o día, no sé qué hora sean en tu país, aquí donde yo vivo son las 11 de la mañana con 24 minutos. Queremos hacer esta transmisión en vivo con este tema: ¿quiénes son los santos cristianos de acuerdo a la Biblia? ¿Qué se refiere la palabra cuando habla de santidad o de santos? ¿Quién es o quiénes forman los santos, verdad? Es bien importante entender que estos términos están dentro del catolicismo pero fuera de contexto. Amén. ¿Quiénes son los santos de acuerdo a la Biblia? Respuesta: la palabra santo viene de la palabra agios, que significa consagrado a Dios, santo, piadoso, casi siempre usado plural santos. El Señor ha oído mucho acerca de este hombre, cuántos mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos capítulo 9 versículo 13. ¿A quiénes era a los que le hacía la guerra Pablo? La Biblia dice que era la iglesia. La iglesia era considerada los santos de Dios. No eran solamente los apóstoles, no eran solamente los líderes, sino que generalmente generalizaba y decía que eran los santos. Los santos representan todos aquellos hombres y mujeres que fueron comprados con la sangre de Jesucristo, y Dios nos ha santificado el Espíritu Santo. Amén. Y dice Hechos 9:32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lidia. Habla la iglesia. Hechos 26:10 dice: los cuales también hice en Jerusalén, yo encerré las cárceles a muchos de los santos. Filipenses 4:21: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. En la escritura hay 68 usos de plurales en términos de santos. Lamentablemente, hoy en día la palabra santidad o la palabra santo se ha transgiversado tanto que hoy en día piensan que una persona, para poder ser santo, tiene que morir y tiene que adjudicarle algún milagro para que pueda ser un santo y subirlo a los altares para que intercedan. Realmente la intercesión de los santos no es la intervención de una persona difunta que haya partido de la tierra, porque la Biblia dice claramente en Eclesiastés que los muertos ya no saben nada de lo que sucede aquí en la tierra, mas los vivos sabemos que un día debemos de morir. En otras palabras, a los santos que la Biblia se refiere, la intercesión de los santos se refiere a los hombres y mujeres, bendito sea el nombre del Señor, que están vivos, que de alguna u otra manera están llevando a cabo la oración, el clamor los unos por los otros. La palabra santo es un grupo de gente apartada para el Señor y su reino. Tiene referencias que aluden al carácter piadoso de los santos. Dice Romanos 6:16:2, dice: para que le recibáis en el Señor como es digno al de los santos. Dice Efesios 4:12: al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Por tanto, bíblicamente hablando, los santos son el cuerpo de Cristo. Los cristianos, la iglesia, todos los cristianos son considerados santos. Todos los cristianos son santos y al mismo tiempo son llamados a ser santos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Las palabras santificados y santos provienen de la misma raíz griega como la palabra traducida comúnmente santos. Los cristianos son santos en virtud de con Jesucristo. Los cristianos son llamados a ser santos para que permitan que paulinamente su vida se ajuste cada vez a la posición de Cristo. En esta descripción bíblica, el llamado a los santos, ¿qué se entiende por santos? Dentro de la iglesia católica, muchos católicos dicen, en comparación con la enseñanza bíblica, no mucho en la teología romana católica, los santos están en el cielo. En la Biblia los santos están en la tierra. En la enseñanza católica romana, la persona no se convierte en santo a menos de que él o ella sea beatificado o canonizado por el papa o obispo prominente. En la Biblia, cualquiera que ha recibido a Jesucristo por la fe es santo. En la práctica romana católica, los santos son reverenciados, se les reza y en algunos casos son adorados. En la Biblia, los santos son llamados a reverenciar y adorar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Tenemos que entender con claridad que cualquier definición teológica, cualquier definición religiosa tiene que ser analizada
a la luz de la palabra, no puede ser aceptada y dicho, es que porque fulanito dice que esto es, así es. ¿Qué dice la palabra? Sabemos que hay una gran controversia respecto a una cosa es la santidad y otra cosa es la santería. Sabemos que la Iglesia Católica tiene un chorro de santería, personas que a lo mejor yo no puedo decir que no fueron personas que vivieron una vida santa, ni tampoco puedo decir que fueron unos pecadores. ¿Por qué? Porque realmente no los conozco, y aquella gente que habla por terceras personas sin haberlos conocido, pues me parece que es totalmente incoherente basar sus ideologías en lo que otras personas dicen. Aquí muchas veces podemos ver que hoy en día muchos de los que la Iglesia Católica ha canonizado y ha hecho santos son personas perversas, son personas que han encubierto pecados tremendos, son personas como el Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, que encubrió la pedofilia de Marcial Maciel, y hoy en día es un santo. Entonces, claramente está que la persona santa primero tiene que ser justo. Aleluya. Nuestro objetivo es arrojar un poco de luz sobre este tema y poder entender qué significa santidad. Lo más fácil saber qué es vivir en santidad, qué es la santidad. Como ya definimos en estos temas, pues te refiero al mismo mediante una pregunta. Seguro que encuentras en muy buena respuesta, junto a valiosas recomendaciones para vivir en santidad ante la presencia de Dios. ¿Quiénes son llamados santos en la Biblia? ¿Qué hicieron para ser llamados así? Por la Biblia hemos podido comprobar que la palabra santo, santificado, se refiere a aquel que es puesto aparte, dedicado para el servicio y los propósitos de Dios. Cuando las personas vienen a Cristo y dedican su vida, se les denomina santo según los pasajes del Nuevo Testamento. Dentro del catolicismo se define santo aquella persona, vuelvo y reitero, que muere y que es llevada a un altar para que se le venere o se le pida la intercesión. Esta práctica Dios claramente la prohíbe y la reprueba. Dice que no consultéis a los muertos. El católico siempre opta por decir que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, pero esto no quiere decir muerto significa que ya no está separado de aquí de la tierra, ya no está con nosotros. Entonces, esa práctica de pedir la intervención de un muerto es primero que nada abominable y segundo es antibíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los muertos ya no saben nada de lo que sucede debajo del sol, pero los vivos saben lo que hacemos. O sea, usted sabe cuando un amigo, cuando un hermano, cuando un familiar pide que ore por él, que porque está atravesando cierta situación, y usted puede orar porque usted tiene la capacidad, usted está vivo, usted lo escucha. Ninguna persona que haya fallecido tiene la capacidad de escuchar ninguna oración, ningún clamor a él o a ella, ya que no tienen la cualidad de omnipresente ni omnisciente. Entonces, creo que para poder tener esta cualidad tendrían que tener la cualidad de divinos. Y claramente está que ningún ser humano, ningún mortal, ni porque haya resucitado, ni porque haya alcanzado la perfección, puede tener la capacidad para oír miles o millones de oraciones. Cada hombre o mujer que ha nacido de nuevo en Cristo es apartado del mundo para que ahora viene a ser propiedad de Dios. El creyente tiene un principio, un nuevo principio, una naturaleza que forma parte del nuevo reino. Pertenece al nuevo Señor y tiene nuevas lealtades, nuevos propósitos y en definitiva es dotado de una nueva agenda de vida. De una forma resumida y sin necesidad de complicar. El asunto de la Biblia llama santos a todos los seres humanos que creen y profesan las enseñanzas de Dios presentes en ella. En la Biblia existen muchos pasajes que se refieren a los santos, los cuales en ningún momento fueron otros que los verdaderos creyentes en Cristo. La verdad, cada cristiano es un santo y cada santo es un cristiano. ¿Cuál es tu opinión? ¿En realidad todos los creyentes son santos? Una verdad vindicada en la Reforma Protestante es que cada cristiano es santo y cada santo es un cristiano. Todos los cristianos son santos, todos los santos deben ser cada vez más santitos. Debido a un nuevo nacimiento por la regeneración del Espíritu Santo, los santos llegaremos a ser progresivamente más y más cada vez como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta nueva naturaleza nos producirá una nueva vida, no solamente como los fariseos. El religioso trata de presentar, trata de darse golpes de pecho, pero el santo no trata de darse golpes de pecho. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. El apóstol Pablo dice: con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares
celestiales con Cristo, Efesios 2:6. Esto es lo que en realidad significa ser santo, haber sido resucitados con Él, es decir, que hemos nacido de nuevo y que estamos unidos perfectamente con Él. Hoy en día somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos por medio de la sangre del Cordero de Dios, somos hechos aceptables al Padre. Gloria al nombre del Señor. También se refiere a vivir justamente ante la presencia. Para esto pasamos al proceso de justificación, que consiste en arrepentirse de todo corazón de nuestros pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Somos pues justificados por la fe, dice Romanos 5:1. Pasamos por el proceso de regeneración y luego podemos llamados ser santos. ¿Cuál es este proceso? Este proceso significa renunciar al ego, renunciar al yo, renunciar a mis antojos. Por eso Jesús dijo, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Puede haber mucho religioso que quiera aparentar ser santo, quiera justificar la santidad en terceras personas. Pero amigo católico, te pregunto, y amigo evangélico, ¿qué estamos haciendo para reflejar la santidad de Dios en nuestra vida? ¿Realmente se está reflejando la santidad de Dios en tu caminar, en tu hablar, en tu escribir, en tu modo de hablar, en tu modo de ser? ¿O solamente estás reflejando o estás hablando lo que otros hicieron? Aquí tú no vas a ser salvo ni condenado por lo que otros hicieron. Aquí vamos a ser salvos por lo que cada uno hagamos. Dice la Biblia que cada uno vamos a dar cuentas por nuestras propias obras. Dice Daniel 7:18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Sabemos, amados hermanos, que la Iglesia Católica ha tratado de transgiversar esto y ha tratado de presentar a los santos o a la infinidad de santería que tiene dentro de su iglesia, ¿verdad? Como tales. Y me parece que les ha dado una posición equivocada a hombres mortales que murieron, que terminaron su carrera aquí. Sabemos que, a diferencia del católico, nosotros no rendimos culto a ningún hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él dice que Él es el único santo. Para Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que vive toda la vida en pecado, vive toda la vida en perversidades, vive toda la vida de una manera desordenada y quiere morir y quiere alcanzar la salvación. La palabra dice buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿De qué te sirve morir y morir en pecado? Dice la Biblia que pues, en vuestros pecados morimos, vamos a ser condenados por ellos. La palabra dice claramente, amados amigos, no soy yo, no es Lutero, no es Calvino, no es nadie. Esto es la palabra que dice, que refuta y enseña quién es el santo de santos. Por eso Isaías 6:1 dice, y vi al Señor sentado sobre un trono, excelso y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines y querubines, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto nos enseña la Trinidad, ¿verdad? La santidad de la Trinidad. Entonces, Dios dice, sed santos como yo soy santo. El mayor ejemplo de santidad lo vemos reflejado en el camino, en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Jesús se comportó, cómo Jesús habló, cómo Jesús actuó. Sabemos que la gente dice, es que Jesús era Dios, es que Jesús era Jesucristo hombre. Obedeció al Padre en todos los aspectos, se sujetó en obediencia, en santidad. El problema radica en que a veces el ser humano trata de poner razonamientos por encima de lo que la Biblia enseña y quiere poner excusas para no vivir en santidad. Sabemos que la diferencia de la santidad es el pecado deliberado. ¿Qué es el pecado deliberado? Es fornicar, tomar, embriagarse, ser adúltero, ser fornicario, ser idólatra, ser engañador. Todo eso es lo que lleva al pecado, a la falta de santidad. La verdadera santidad siempre va a tratar de dar los frutos, no impresionando, no tratando de impresionar a nadie, sino más bien que la misma gente dé testimonio de la santidad de otros. Porque hay gente que hablan espantosamente, insultan con groserías, rayadas de mamá y cuanta cosa, dicen que son de la iglesia santa.
Entonces, ¿cómo puede decir una persona con ese vocabulario que representa una iglesia santa o que son la iglesia santa? Porque realmente la iglesia santa no es una institución, no es un grupo religioso, sino es el cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia dice claramente cómo puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Es algo ilógico. Entonces, una persona que puede hablar de todos los santos de su religión, pero yo le pregunto, amigo católico, ¿tú qué frutos puedes dar para decir que tú eres santo? Porque acuérdate que si tu líder o tu obispo, tu cardenal o tus santos vivieron una vida agradable a Dios y alcanzaron la salvación, pues ellos ya hicieron su labor. ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar? Mucho católico dice, es que María, es que los santos y no sé qué tanto. Pero bueno, ¿qué ejemplo estás siguiendo de ellos? ¿Estás siguiendo realmente la vida de ellos? ¿Estás tratando de imitar? Pablo dijo, aprendan de mí como yo de Cristo. ¿Realmente estás siguiendo las pisadas de los santos del primer siglo? ¿O estás siguiendo solamente el estilo de vida que te conviene? Acuérdate, aquí no vamos a querer justificar, ni mucho menos querer darnos golpes de pecho, porque el problema católico, usted sabe, católicos, seamos conscientes. El problema de la mayoría de católicos es de que tratan de justificar sus actos. No se trata de justificar. Aquí no vamos a hablar de terceros, vamos a hablar personalmente. ¿Qué estamos haciendo cada uno para alcanzar la santidad? ¿Estamos realmente luchando para alcanzar ese grado de perfección? ¿O estamos viviendo cada uno conforme nos pega nuestra regalada gana? ¿Qué es lo que estás haciendo, amigo católico? ¿Viendo el error de tu prójimo? ¿O realmente reflexionando tu vida personal? ¿Cuál es? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu convicción respecto a esto? Sabemos que para hablar de santidad, poca gente se atreve a hablar de ello, ya que muchos no conocen y otros que conocen mejor prefieren optar porque a veces la verdad ofende, la verdad incomoda y a veces la misma verdad confronta, y como confronta a veces la gente no le gusta escuchar esto. Y pues sabemos que es notable, ¿verdad? Ver cuando un video le cae bien a los católicos, siempre empiezan a comentar cosas positivas. Cuando es que hay algo les duele, siempre empiezan a atacar. Y pues me parece que nadie está juzgando a nadie, me parece que esto es más que notable y me parece coherente lo que se está hablando, porque realmente hablar de la santidad, poca gente se atreve a hablar de esto. Somos pocos, somos una minoría. Entonces creo que la palabra santidad no es para entrar en controversias, es para comprender, entender, y es un estilo de vida. La santidad no es algo opcional, es un requisito especial para la salvación. Puedes hacer miles de procesiones, puedes hacer miles de cosas, pero si tú no vives una vida santa y agradable como Dios manda, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque aquí lo que demanda es la santidad. Aquí no es lo que tú te congregues, lo que tú vayas y hagas, lo que tú pagues. No. Aquí es la permanencia, la santidad, el estilo de vida que tú lleves. Sabemos que mucha gente se siente como que atacada, como que denunciada a la luz de la Biblia. Dice, no juzgues, no critiques, no señales. Pero realmente este no es mi juicio, es el juicio de la palabra, es el juicio de este libro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Entonces, hablar y señalar no es para condenar al católico, ni mucho menos. Creo que el católico será responsable de sus propios actos, igual que el evangélico, igual que el testigo de Jehová, igual que el mormón, igual que los ateos, ¿verdad? Van a ser justificados y van a ser condenados por sus propias palabras. Luego tenemos que entender, este video no tiene propósito de entrar en controversia, sino más bien de comprender realmente lo que la palabra de Dios ha enseñado sobre santidad. Sabemos que muchas veces la gente no ha entendido lo que es la santidad de Dios. Dios dice, sed santos como yo soy santo. A veces las iglesias adventistas, un montonal de reglas, de normas, de fe, ¿verdad? Y que tienes que seguir esto y esto y esto para que puedas tener credibilidad. Sabemos, amados hermanos y hermanas, que la santidad no es algo que tú quieras buscar, sino es algo que produce el Espíritu Santo. Cualquier persona que tiene acceso al Espíritu Santo, por eso Jesús dijo, ¿quién de vosotros siendo malos no sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Entonces, para que podamos ser santos y alcanzar la santidad, lo único que tenemos que hacer, amados hermanos y hermanas,
es mantenernos firmes en la palabra. Jesús dijo, seguramente seréis mis discípulos. Para poder alcanzar el grado de santidad necesitamos permanecer en Cristo. No en una religión, no en una denominación, no en un grupo religioso. En Cristo, en su palabra. Sabemos que mucha gente le gusta estar escribiendo, como queriendo impresionar, pero no dan la cara frente a frente. Creo que la única forma de poder tener credibilidad en lo que están escribiendo es hablando por video, uniéndose al video. Si hay algún católico, evangélico que quiera dar su opinión respecto a este tema, lo invito a que se una al video y que déjenos saber cuál es su opinión a la luz de la Biblia. Sabemos que las obras de fe, lo que dice Armando Cuellar, es algo, son las frutos de la fe, dice la Biblia. Tú tienes fe, muéstrame tus obras por tu fe. Entonces creo que nada tiene que ver con la santidad, eso de Santiago 2, 14 al 18, eso más bien es un fruto de la fe. Ahora me gustaría convertir esta entrada y este video en una partida de un tema relevante. No en algo que yo quisiera hacerlo personal, sino más bien en algo que yo quisiera que participaran amigos católicos. Manda la solicitud del video para que puedas unir y definir lo que tú entiendes por fe, por santidad. Porque me parece que es algo incoherente querer estar comentando en escrito, pero ni siquiera te apareces en los vivos. Es algo bien notable, ¿verdad? Que una persona que no entiende lo que es la santidad siempre va a tratar de ocultar su rostro. Creo que la santidad no es algo para contender, sino es algo para preguntar, para analizar y para ver. Sabemos que la santidad, como Dios la demanda, mucha gente no le gusta practicarla. La gente le gusta practicar la santidad, tener un montón de santos, un montón de santería, pero nunca vivir como santos. Le gusta vivir viendo la vida de los otros santos, que según esto fueron santos, ¿verdad? Pero realmente, ¿tú qué estás haciendo para alcanzar la santidad? Estás comportando, estás viviendo como santo, estás viviendo como impío. El propósito de este video no es juzgar, no es señalar a nadie. El propósito de este video es de que entendamos y comprendamos la gran diferencia de la santería con los verdaderos santos. Dios dice, si es santo como yo soy santo. La santidad que Dios demanda de su pueblo es una santidad diferente a la que estamos acostumbrados. A veces por alguna razón, por algún motivo o circunstancia, la gente opta por escurrirse entre lo que no entienden, ¿verdad? Pero yo aquí invito a cualquier amigo católico, cualquier amigo testigo católico, mormón, de alguna religión o denominación, que dijera, yo tengo otra definición sobre santidad. Únanse al video, vamos a darle 5 minutos para ver qué valiente se une para dar su definición de santidad. Esto no es una competencia, esto es más bien exponer abiertamente lo que tú entiendes por santidad. Sabemos que a veces por miedo a la represalia de los líderes, de que si los ven saliendo en videos, los pueden expulsar de las iglesias, los pueden sacar, los pueden descomulgar y cuantas cosas, ¿verdad? Pero esto es algo notable, esto es algo que la iglesia tiene que entender y comprender. La santidad no es algo, no es un juego, no es algo de apariencias. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas porque aparentan lo que no viven. Entonces, ¿de qué le sirve a la persona darse golpes de pecho, reconocer que es pecador, pero nunca se aleja del pecado? La Biblia dice, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso siempre se le dice, si tú vas a hablar de Dios, límpiate primero la trompa, porque hay mucha gente que habla pestes, que habla insultos, que habla groserías y quiere hablar de Dios. O sea, qué falta de respeto y qué falta de seriedad en esto, ¿verdad? Creo que la palabra santo es algo que muy pocos católicos entienden, otras religiones menos, porque por ejemplo, y el único que conoce la palabra de santidad son los evangélicos, aquellos que escudriñan la Biblia, y no porque nos creamos un grupo selecto, sino porque somos los únicos que interpretamos la Biblia a la luz de la propia Biblia, hacemos la doctrina de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no de acuerdo a las interpretaciones o aplicaciones que algún grupo religioso da. Entonces yo quiero ver, hermanos, de algún tunicitario, de algún católico que quisiera hacer la transmisión. Solamente se puede transmitir vía celular, ¿verdad? No se puede transmitir vía computadora, solo vía celular para que pueda hacerlo en vivo. Y creo que lo más notable es de que muchos católicos tratan de hablar de lo que no entienden. Entonces,
creo que lo más relevante y más importante respecto a esto no es la impresión que quieran dar delante de sus líderes. Es más bien qué tan convencidos estamos de que si estamos viviendo en santidad. La santidad no es una apariencia, no es una forma de vestir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. No porque te vistas con faldas largas, no porque te vistas con de blanco, eso es santidad. No, eso son puras apariencias. La verdadera santidad se vive, se refleja. Por eso dice la Biblia: por tus frutos seréis conocidos, no por las apariencias, no por tu ropa, no por tu manera de vestir, no por tu manera de caminar, sino bien por tu manera de ser. Porque cuánta gente usted conoce que de alguna u otra manera son personas religiosas. La palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Dice cuál es la religión verdadera. O sea, hay gente que se da golpes de pecho y que dice que ellos, pues no, que ellos son santos. Que bueno, me da gusto, o sea, me da gusto y me impresiona ver la actitud de varios hermanos y hermanas al entender esto y que se den cuenta del asunto esto, ¿verdad? Que nosotros como cristianos tenemos un compromiso delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo no voy a darle cuentas a nadie. Pero si realmente yo estoy viviendo en santidad y quiero caminar bajo la santidad, tengo que buscar día con día reflejar al Dios santo que predico. Porque cuánta gente habla vulgaridades, habla tontería y media, y a la hora de la hora ni siquiera reflejan al Dios que predican. Realmente se puede hablar mucho de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de la Iglesia Católica, del Dios de allá. Pero la pregunta es, ¿cuánto has reflejado a tu Dios? En tu caminar, en tu hablar, en tu escribir, estás reflejando realmente a Dios. Dice la Biblia que santifiquemos en nuestro cuerpo, que Dios sea glorificado en nuestro cuerpo. Si realmente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tiene que reflejar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro comportamiento y aún nuestra forma de vestir. Porque cuánta mujer se viste toda provocativa, cuánto hombre se siente como que el Juan Camaney. Y esto realmente no quiero entrar en detalles religiosos, pero hay normas de santidad también, hay normas de vestimenta, o sea, pero también no caer en los extremos que muchos. Si tú no usas pantalón, si tú usas pantalón eres del diablo. No, señores. ¿Dónde dice que la Biblia, por eso hay vestimenta para hombre y para mujer? Dice que la mujer vista modestamente. La mujer de Dios tiene que aprender a vestir honrando a Dios con su forma de vestimenta. No puede honrar a Dios la mujer vistiendo, perdón por la palabra, como una ramera. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres tratan de vestirse como lo que no son, y las monjas de la Iglesia Católica aparentan con la vestimenta hasta el cuello lo que no son. Lamentablemente la Iglesia Católica tiene un montonal de gente religiosa y tan oscuras que debajo de su sotana, ellos mismos aquí Cuauhtémoc han dicho que adentro de la iglesia son sacerdotes, pero fuera de la iglesia son humanos como cualquiera. Tienen que, si los ven en un congado, los ven en algún lado. O sea, eso es una hipocresía. Realmente la Biblia dice que si el siervo se anda quemando, se case. No ande de coscolino dando mal testimonio. Es el problema de mucha gente que no ha entendido. Mucha gente que quiere impresionar a Dios con sus apariencias. Pero vemos que Jesús les dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque querían aparentar lo que no eran. Quien quiera mandar la solicitud, bienvenido. Yo no me voy a mandarle solicitud a nadie. Quien guste, mande la solicitud al video. Estamos realmente conscientes, hermanos, que la Biblia nos demanda y nos enseña que para vivir en santidad tenemos que dejar muchas cosas del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque hay gente, amigo y hermano, que a lo largo de su vida cotidiana tratan de impresionar a mismos religiosos con algún estilo con palabrerías fingidas, con tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué diría Jesús? Sin señalar a la Iglesia Católica, sin señalar a los sacerdotes ni a las monjas, ¿qué diría Jesús contigo, amigo católico? Realmente, si Jesús estuviera aquí presente, te diría buen siervo fiel, o te diría hipócrita, o te diría fariseo religioso, límpialo de afuera para que por dentro esté lleno de pudredumbre. No sé cuál es la convicción de cualquier católico, ¿verdad?, respecto a esta temática. Y sabemos que la terminología de santidad, que poca gente se atreve a hablar, ¿verdad? Y me gustaría, pues, que
hablen, opinen respecto a este tema libremente, sin temor a represalias. Entonces me parece totalmente consciente la necesidad de que el católico tiene para poder entender o definir lo que ellos creen como santidad. Buenos días, varón. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Saludándolos desde aquí, Chihuahua, México. Órale, bro. Somos, ¿Qué es somos de del mismo, comprende? somos del mismo estado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. No, nada más para complementar lo que decías de la santidad. Ese es un atributo, obviamente, pues es un atributo de Dios, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con cuando hablamos de santidad siempre lo relacionamos con pureza, pero cuando respecto a Dios, la santidad es más que pureza, es un sentido secundario, es trascendencia, mejor, más que nada, la santidad tiene que ver con trascendencia. Él es trascendente, o sea, mayor que toda la creación, mayor que los mismos seres. O sea, debemos entender que la santidad no solamente es pureza, sino también es trascendencia, él es algo más elevado que toda la creación, que todas las criaturas. Y la Biblia demanda de nosotros pues, que seamos santos, como decías ahorita, porque tenemos un Dios santo. Este, y él mismo dejó como medio la palabra de Dios, porque él dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. No tenemos otro medio, hermano, por el cual podamos ser santificados, si no es por medio de la palabra de Dios. Y también es una obra del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que son frutos del Espíritu Santo. Obviamente una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues no se le puede pedir santidad. O sea, el religiosismo, como tú decías ahorita, crean lo que se le llama santidad externa, ¿no? O sea, en la vestimenta, en cosas muy superficiales, esa es la santidad externa que se le llama, la que tenían los fariseos, de que ellos colaban el mosquito, dice la Biblia, pero tragaban el camello. O por ejemplo, ellos decían, no, lávate las manos para que puedas comer. Una tradición de hombres, ¿no? Que decían, si no se lava las manos, tu espíritu se contamina, tu alma se Ah, contamina. Este, Nada más para reforzar eso que estaba diciendo, hermano, de los fariseos. me cae muy bien, varón, ¿no? Pues me da gusto que haya valientes, ¿verdad? Que se atrevan a definir, ¿verdad? Lo que es santidad y hablar respecto a esto. Sabemos que, como dices, varón, la santidad es muy diferente la de Dios a la de nosotros, pero si Dios demanda santidad es reflejando más bien la vida de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ya que el ejemplo a seguir de nosotros es Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, Jesucristo, hombre, tenemos que entender que Él como tal, Él dio testimonio de acerca de cómo se debía vivir y cómo se debe de obedecer al Padre, ¿verdad? Entonces, sabemos que la Biblia dice que Jesús nunca se halló mentira ni se halló pecado en Él. Dice que en todo fue tentado, mas en nada pecó. Entonces, a diferencia de nosotros como seres humanos, cometemos errores, somos tentados y podemos que tropecemos, ¿verdad? Pero la palabra dice, como el texto que sacaste, brother, de la palabra es la que nos enseña a santificarnos, es la que nos enseña las normas de fe, las normas de qué es lo que debo de hacer bien y qué es lo que no debo de Exacto, hacer. Pues, la Biblia dice que Dios no tomará por inocente a a nadie. nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cualquiera que conoce la Biblia tiene que no nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra. No, y nuestra manera de santificarnos no es un magisterio, no es un catecismo, no son libros externos. Jesucristo jamás Uh -huh. dijo, lean el magisterio para que sean santificados, lean el catecismo, lean otras fuentes externas a la palabra. Él dijo, mi palabra es verdad y santifícalos en tu verdad, mi palabra es verdad. O sea, ese es el medio que Dios estableció para que los hijos de Él sean santificados y sean perfeccionados para toda buena obra. No hay otro medio que, si una religión viene y te dice que necesitas leer la Biblia más el libro del Mormón, la Biblia más la Constitución de los Testigos, la Biblia más el Catecismo, la Biblia más X libro, le está añadiendo al mandato de Dios, le está añadiendo una regla humana. Entonces debemos centrarnos bien, el hijo de Dios se tiene que centrar meramente en la palabra. Como decía un brother una vez, si tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios con respecto al hombre,
pues tu vida también va a ser errada porque no tienes un concepto verdadero de quién es Dios. O sea, los ídolos, recuerden que no nomás pueden ser una imagen, los ídolos también son o sea, un Dios conceptual. Tú te puedes crear un Dios en tu mente, te puedes crear un Dios en tu mente muy distinto al que la Biblia revela. ¿Sí me explico? O Ujú. sea, te puedes crear un ídolo aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque desconoces tú al Dios de las Escrituras, al Dios que revela la Biblia. Por ejemplo, hay gente que no quiere ver, por ejemplo, porque no le gusta, no quiere ver la ira de Dios o la justicia de Dios, porque dicen, yo nada más quiero ver a un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero no quiero ver un Dios de juicio, no quiero ver un Dios de ira, no quiero ver un Dios airado con el pecador. ¿Por qué? Porque no le conviene, o sea, o no le agrada. Pero nosotros debemos aceptar todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste, porque esa es la revelación de Dios para con nosotros. Bueno, tenemos que entender claramente. Bueno, sí, lo bendiga, hermano. Me cayó el sistema, pero bueno, seguimos. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que la santidad, amados hermanos, es un acto de vida que cada uno debemos de vivir. Sabemos que de alguna u otra manera nosotros como seres humanos siempre vamos a optar para buscar excusas, ¿verdad? Bendecimos a Juan Peña, ¿verdad? Paisano de aquí de Chihuahua. Pero algo bien importante que debemos de entender y saber sobre la esta. Ya quiero ir concluyendo sobre este tema. Para poder entender lo que es la santidad, es una manera de vida, no es algo que alguien, como decía el hermano Juan Peña, no es que algún libro fuera de la Biblia me lo diga, sino más bien que la palabra misma lo respalde. Sabemos, hermanos, que cualquier definición o concepto doctrinal de cualquier grupo religioso, aún de las iglesias evangélicas, sobre santidad tiene que ser analizado a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre ese estilo de santidad? Realmente la santidad que en esa iglesia, en esa denominación, están llevando y están demandando, realmente es un estilo de vida, es un estilo de doctrina o es solamente abusos doctrinales basados en las teorías del hombre. Sabemos que hay muchas cosas que a veces por errores, ¿verdad? Por errores gramaticales, por errores de los líderes, a veces optamos por no tener concupiscencia, ¿verdad? Realmente el ser humano busca la santidad que se acomode a su manera, o sea, si en aquel grupo me permiten vivir en santidad y apariencia, yo me voy a aquel grupo. Realmente la santidad no es un juego, la santidad es algo real. Hermano Juan, bendiciones. Bendiciones, Se gracias. cortó. Bueno, ahí se cortó la señal, pero pues solo para concluir este tema, o sea, que es muy interesante este tema de la santidad. Sí. Y sobre todo hay que entender primero la santidad con respecto a Dios, o sea, la santidad de Dios para que entendamos que tenemos un Dios santo y por qué debemos también nosotros ir santificándonos. Bueno, aunque cuando recibimos la justicia también recibimos la santificación, ¿verdad? La Biblia dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos a los